Programar es principalmente manipular datos. Datos que tienen que ver con un problema que estamos intentando resolver. Estos datos van a ser cosas como números, textos, fechas, todo tipo de datos. Por suerte, los lenguajes de programación diferencian a los datos por su tipo y nos permiten manipularlos de formas distintas, y esto es bastante conveniente. Hoy vamos a hablar de eso, vamos a hablar del concepto de tipo de dato. No nos vamos a meter en específico en los tipos de datos de JavaScript todavía, en todo eso, porque lo vamos a ver más adelante. Por ahora nos vamos a meter al concepto y esto nos va a ayudar a tener una idea general. Así que vamos a ver ejemplos en distintos lenguajes, principalmente en JavaScript porque es el lenguaje que estamos aprendiendo, pero vamos a ver otros lenguajes para ver las diferencias de manipulación de tipos de datos en distintas circunstancias, y con eso vamos a tener una idea clara del concepto para ya después meternos en cosas más específicas, ¿no? Tenemos este primer ejemplo donde hay dos datos principales que serían como los datos de entrada, si se quiere, de este pequeño programa, que establecen una constante que se llama peli, que tiene un valor del tipo texto, que justamente está rodeado de comillas para indicarle a JavaScript que esto es un texto. Por el contrario, en la segunda línea tenemos otra constante, en este caso estreno, que tiene un valor numérico y justamente no está rodeado de comillas para señalarle a JavaScript que esto es un número, que esto no es un texto. A continuación declaramos otro dato que es el año actual, y después vamos a ver cómo podemos pedirle a JavaScript que nos dé, de hecho, la fecha de este momento para hacer este tipo de operaciones. Por ahora lo vamos a escribir a mano. Vamos a hacer una resta entre el año actual y el año de estreno de la película para calcular cuánto tiempo pasó. Esto se puede hacer porque estos datos son de tipo numérico. Si ejecuto este programa, vamos a ver que efectivamente pasaron 30 años. Ahora, ¿qué pasa si yo intento hacer esta resta, pero en vez de usar este dato numérico, el año actual, agarro y digo, bueno, quiero restar peli, que es un texto, y este otro dato, que es un número? Si intento hacer esto, JavaScript me va a decir: el resultado de esta operación es none. None significa not a number y básicamente quiere decir flashaste cualquiera, esto no se puede hacer, esto justamente no es un número. Acá empezamos a ver cómo en JavaScript es bastante útil separar a los datos por su tipo porque nos permiten hacer distintos tipos de operaciones. Antes de continuar con otros ejemplos, quisiera dejarles un tip que voy a estar utilizando y por eso se los anticipo, que es el temita del zoom en Visual Studio Code. Yo voy a estar todo el tiempo agrandando el tamaño de todos los iconos y de la tipografía y achicándolo justamente para mostrar mucho más claramente algunos ejemplos, y esto lo logro mediante un shortcut que pueden buscarlo ustedes en su editor buscando el comando zoom dentro de la paleta de comandos. Para abrir la paleta de comandos tienen que presionar Ctrl+Shift+P y eso va a abrirles esta paleta de comandos donde van a poder buscar, por ejemplo, el comando zoom, y van a ver que al final de esta lista está zoom in y zoom out. En mi caso, para ejecutar esos comandos tengo que presionar command igual o command menos, y de esa forma puedo hacer zoom in y zoom out. También puedo hacer un clic acá y hacer un zoom out. Yo voy a usar los shortcuts. Les recomiendo que cuando quieran ejecutar un comando o vean que estoy haciendo algo o ven un tutorial y están haciendo algo en Visual Studio Code, busquen el comando dentro de la paleta de comandos y se fijen cuál es el shortcut, que es lo que figura acá a la derecha. Así lo pueden hacer mucho más rápido, mucho más cómodos. Podemos pensar a los tipos de datos como etiquetas que se le asignan a los datos justamente para saber qué tipo de información representan. En lenguajes como TypeScript, que es lo que estamos viendo en este momento, que van a ver que es muy parecido a JavaScript, y vamos a aprender TypeScript en el nivel 1, podemos indicarle el tipo de dato y esto sirve muchísimo. Estas etiquetas, que son en este caso esto que vemos acá, le indican al lenguaje de programación cómo interpretar y manipular esos valores. En este caso seguimos teniendo un dato del tipo string y otro dato del tipo number, pero en este caso se lo estamos señalando. Esto en TypeScript es permitido y de hecho es recomendado. Para ver este ejemplo funcionando vamos a tener que compilar este código porque en este caso necesita un paso extra antes de ejecutarlo. Como ya saben, hay lenguajes que son compilados, que necesitan hacer una traducción. En este caso no es a código de máquina, pero es una traducción al fin, y en lenguajes como JavaScript este paso no es necesario, así que simplemente lo voy a compilar usando el compilador de TypeScript, y una vez que ya está compilado, que en realidad está transformando TypeScript a JavaScript, lo voy a ejecutar. Y podemos ver que se ejecuta sin ningún problema. Ahora, ¿qué pasa si en TypeScript declaro un dato, en este caso que se llame nombre, y le digo que es de tipo number, pero le termino asignando un texto, un string? ¿Qué pasa en los lenguajes donde
el tipado es explícito, donde le digo de qué tipo es un dato. Si intento compilar esto, no me va a dejar y me va a tirar un error que dice type string is not assignable to type number. De hecho, si lo notan, en el editor de código ya hay un subrayado rojo que me indica que acá hay algo raro. Si me paro encima de ese subrayado rojo, voy a ver el mismo error que vi en la terminal cuando intenté compilar este código. Esto se refiere a que el tipo string no se puede asignar al tipo number. O sea, no le puedo asignar un string a algo que yo dije que iba a ser un number. Entonces por eso no me deja compilarlo. Si esto lo declaro correctamente, si declaro que esto va a ser un string, voy a poder compilar sin problemas esto y voy a poder ejecutarlo y voy a ver la salida. Y si le dijera que es un number y en realidad le asignara un number como le dije previamente, también voy a poder ejecutar este programa sin problema porque estoy respetando lo declarado. En otros lenguajes como en C, que es el código que estamos viendo en este momento, es obligatorio indicar el tipo de dato. En TypeScript no es obligatorio, pero es recomendado. En este caso, si yo no le indico el tipo de dato, esto no va a funcionar. Acá tenemos un programa muy chiquito escrito en C, es el programa más chiquito posible de hecho. Podemos compilarlo porque está todo declarado y ejecutar la compilación y vamos a ver que tenemos un número entero que es 42 y un texto. En este caso le estamos indicando con esta palabra, con este prefijo int, a número, que es el dato, que es del tipo integer, que significa entero. Esto le está diciendo que va a ser de un número entero, o sea que no va a tener decimales. En el caso del texto le estamos indicando que es de tipo char, que viene de character. En este caso también estamos indicando que va a ser una cadena, un array de caracteres. Entonces van a ser varios caracteres, en este caso un string. Este sería el equivalente a un string en JavaScript. Entonces, si yo intentara, por ejemplo, usar este dato número sin decirle de qué tipo es, intentara ejecutar o compilar, mejor dicho, esto, no voy a poder, porque me va a decir, mirá, estás tratando de usar un identificador, número en este caso, que no fue declarado previamente. O sea, estás tratando de manipular un dato que nunca se inicializó. Porque para inicializar un dato necesito decirle de qué tipo es. Entonces en C, por ejemplo, el tipado es estricto. Necesito decirle de qué tipo va a ser cada dato y esto va a optimizar muchísimo después la ejecución del programa. Ya lo vamos a ver. Volviendo a JavaScript, que es el lenguaje que estamos aprendiendo, en JavaScript todavía no se puede señalar el tipo de dato. Y digo todavía porque están trabajando en eso y en el futuro se va a poder. Pero por ahora no se puede y es un lenguaje de tipo inferido. Y eso quiere decir que se le va a asignar un tipo de dato al identificador. En este caso Peli va a ser del tipo string, pero no se lo vamos a tener que señalar. Lo va a inferir, o sea, lo va a resolver del valor que le asignemos. Entonces, al asignarle a esta constante Peli un dato entre comillas, dice, ok, Peli es de tipo string. Y eso lo podemos averiguar usando el operador typeof. En un segundo vamos a ver un poco más de este operador. Acá lo que tengo es un dato Peli que tiene un texto y a continuación imprimo en la terminal el valor de ese dato y el typeof de Peli. Y lo mismo con otro dato numérico. Si ejecutamos esto, vamos a ver que dice Jurassic Park y después dice string. O sea que typeof Peli nos devuelve un texto justamente que indica el tipo de dato. Y lo mismo con el tipo de dato number, que sería el dato estreno, que es de tipo número justamente, porque es un número y no está entre comillas. Si yo envolviera 1993 entre comillas, por más que el contenido sea un número, esto va a ser del tipo string. O sea que de ahora en más, para JavaScript esto va a ser un texto. Entonces, como les decía, en JavaScript no se puede señalar el tipo de dato. De hecho, si intentamos agregarle una etiqueta como esta, de, bueno, te estoy declarando un dato nombre y te estoy diciendo que es un string, esto no vamos a poder ejecutarlo, nos va a señalar que no entendió qué quisimos hacer. Esto por ahora no se puede. Como acabamos de ver, existe un operador que se llama typeof que nos permite preguntar o nos permite obtener el tipo de dato de cualquier dato dentro de JavaScript. Vamos a ver después cuáles son esos tipos. Si vemos la documentación, vamos a ver que nos dice cómo se usa, escribiendo typeof, espacio y el valor que queremos evaluar o el dato. También podemos usar paréntesis para decir lo que quiero evaluar es esto de acá. Son dos formas válidas. Y acá vamos a ver unos ejemplos donde justamente obtiene el tipo de dato y pregunta si es del tipo función, si es del tipo string, etcétera, etcétera, para hacer distinto tipo de validaciones. Vamos a ver cómo funciona esto un poquito más adelante. En este ejemplo tengo una constante que se llama movieName y tiene el valor Jurassic Park nuevamente. Y a continuación mostramos en la terminal el nombre de la peli, o sea, el valor de este dato. Y a continuación el typeof de este dato como lo hicimos previamente. Pero en el
segundo ejemplo, en el dato numérico, le asignamos a year 1993 y en vez de imprimir directamente el typeof, le preguntamos el tipo de year y ese dato que se genera, que es un number, porque year es un number, en vez de imprimirlo y nada más, lo guardamos en un dato nuevo. Y guardamos el typeof de year en este dato que se llama tipo de year. Y lo imprimimos. Y vamos a ver el resultado de este código. Y vamos a ver qué dice. Nombre de peli, como dice en la línea 2, Jurassic Park. Tipo, string. Y después vamos a ver directamente el tipo de year que dice number. O sea que cuando uso el operador typeof, genero un datito nuevo, en este caso la palabrita number, y esa palabrita se guarda, en este caso, en la constante. Acá os sucede lo mismo, solo que no lo estamos guardando en ningún lado, simplemente lo estamos mostrando en la terminal. Esto eventualmente nos puede ser de utilidad. Ahora simplemente estamos jugando un poco para entender qué está pasando. ¿Por qué JavaScript necesita diferenciar a los datos por su tipo? ¿Por qué necesita etiquetarlos y decir esto es un string, esto es un number? Bueno, hay dos motivos grandes principales. Hay un motivo que no nos interesa tanto ahora, que es cómo guarda ese dato en la memoria RAM. ¿Por qué? Por ejemplo, un dato de tipo texto, en este ejemplo mate, que tiene 4 letras, va a ocupar mucho más espacio que un número de 4 dígitos. Básicamente porque todos los caracteres pertenecen a un diccionario y ese diccionario, como ya vimos cuando hablamos de código binario, son combinaciones de ceros y unos internamente en la computadora. Entonces todos los caracteres posibles están representados en distintos tipos de estándares. Este, por ejemplo, es ASCII. De esta forma podemos establecer un código para cada letra o para cada carácter, porque también abarca a los símbolos. Eventualmente un número se puede interpretar en binario fácilmente, así que esto es lo que se termina guardando en la memoria RAM. El primer motivo es para que justamente JavaScript sepa cómo guardar estos datos en la memoria RAM, porque al indicarle que esto es un texto, ya sabe que tiene que guardarlo como un texto, que tiene que guardar cada letra y esto ocupa espacio y eventualmente nos va a permitir hacer ciertas cosas. Y lo mismo sucede con un número. No es lo mismo en la memoria RAM para nada guardar un número y un texto. Y el segundo motivo grande, que este sí nos interesa bastante, por el cual JavaScript tiene que etiquetar a cada dato por su tipo, por más que nosotros no le digamos explícitamente de qué tipo es, sino lo infiera a partir del valor que le asignamos, es porque cada tipo de dato nos va a permitir hacer distintos tipos de operaciones. En este ejemplo tenemos un dato que se llama peli, que tiene el valor Jurassic Park nuevamente, y después vamos a imprimir el valor, o sea, el valor que está guardado dentro de este dato, en este caso Jurassic Park, el tipo de dato, y finalmente vamos a imprimir una propiedad del dato. Esto de las propiedades y esto del punto lo vamos a entender mucho mejor cuando veamos objetos, pero por ahora vamos a considerar esto simplemente como acceder a algo que está adentro del dato. En este caso le estamos pidiendo la longitud de este dato, de este string, estamos refiriendo a la cantidad de letras. Esto es posible porque los textos, los strings en JavaScript me permiten preguntarle cuántas letras tiene. En este segundo dato del ejemplo, que es un dato numérico, que es el año de estreno, también imprimimos este cartelito, imprimimos el valor de estreno, el typeof que va a ser number e intentamos imprimir la longitud de este dato y vamos a ver qué pasa. En este caso se imprime peli, Jurassic Park y el tipo string y dice cantidad de letras 13. Hasta acá, perfecto. Pero ¿qué pasa cuando le pedimos el length o la longitud del segundo dato? Se imprime dato estreno, que es esta línea de acá, el valor, 1993, el tipo number, perfecto. Y cuando le pedimos el length nos dice undefined, o sea que no existe. Y esto es porque los números no tienen la propiedad length. Y ahí se encuentra la diferencia quizás radical entre los tipos de datos. Los tipos de operaciones, el tipo de preguntas que voy a poder hacerle a JavaScript respecto a ese dato. Es muy distinto un texto, un número, una fecha y bueno, los otros tipos que vamos a ver más adelante. Otro ejemplo donde podemos ver que JavaScript manipula de formas muy diferentes a los tipos de datos es cuando intentamos sumarlos. Acá tenemos nombre, apellido, que son los dos del tipo string. Acá voy a imprimir el tipo de nombre y el tipo de apellido y finalmente los voy a sumar entre sí. Y vamos a ver qué pasa. Fíjense que al ser los dos strings, al ser los dos textos, no puede hacer una operación matemática. Entonces, cuando usamos el operador de suma con dos textos, lo que va a hacer JavaScript es concatenarlos. O sea, los va a pegar y va a generar un nuevo dato. En este caso, nombre y apellido siguen teniendo sus valores. Vamos a imprimirlos. Al usar el operador de suma, vamos a generar un nuevo dato que a su vez vamos a guardar en este identificador nombre completo, en esta constante. Entonces podemos ver
que el nombre es Marce, apellido Zapaya, y después nombre completo es el resultado de concatenar las dos cosas. Esto es muy distinto con números, obviamente. Si intentamos sumar dos números, en vez de concatenarlos, como son números, los va a sumar de forma aritmética. Y vamos a poder obtener el resultado de la operación matemática. Y en este ejemplo podemos ver claramente cómo JavaScript está interpretando de forma totalmente diferente la suma de dos números y la suma de dos textos, ¿no? Esto va a seguir ocurriendo con otros tipos de datos y vamos a ir entendiendo cuáles son y qué operaciones podemos hacer a medida que avancemos. No son muchos igual, así que no se preocupen, pero es importante saber que existen estas diferencias y que por detrás está ocurriendo esto, ¿no? Otra particularidad de JavaScript es que además de ser de tipo inferido, o sea que no tenemos que señalar el tipo de cada dato explícitamente, es de tipo dinámico, o sea que un dato puede empezar siendo un tipo y cambiar sobre la marcha. En este ejemplo vemos cómo declaro una variable con let que se llama edad y tiene el número 30, imprimimos esa edad, imprimimos su tipo, después imprimimos un separadorcito compuesto por guiones. En la línea 7 le cambiamos el tipo, o sea, le cambiamos el valor, en este caso de un número lo cambiamos a un texto y volvemos a imprimir el valor de esta variable y su tipo. Y vamos a ver qué sucede. En este caso vemos que se imprime edad correctamente, como lo indica la línea 2, en este caso 30, el tipo es number, después el separador, en la línea 8 y en la línea 9 vemos que se vuelve a imprimir edad, esta vez siendo un texto, y finalmente cuando le preguntamos el typeof de edad nos dice que es un string. Esto nos muestra cómo JavaScript nos permite cambiar el tipo de dato mientras se ejecuta el programa, que no quiere decir que sea una práctica recomendada, de hecho todo lo contrario. No les recomiendo que hagan esto, no les recomiendo que ahorren variables y que les cambien el tipo. Vamos a ver los riesgos que conlleva esto, sobre todo lo impredecible que se puede volver un programa si empezamos a jugar con estas capacidades. Lo vamos a guardar para casos muy específicos. Esta fue entonces la introducción al concepto de tipos de datos. Espero que les haya gustado. Lo que se viene a continuación va a ser justamente examinar cuáles son los tipos de datos en JavaScript, de qué se trata esto de los tipos de datos primitivos, los arrays, los objetos. Vamos a ir tipo por tipo entendiendo para qué sirven y cuándo se usan. Todo el código que vieron obviamente lo encuentran en el link que acompaña a esta clase. Nos vemos.